Yo le agradezco muchísimo a Jesús Villegas, economista y analista, que me tome esta tarde ya la llamada. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Soledad? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Acotar nada más que no soy economista, financiero y administrador, pero como siempre un gusto acompañarte. Ah, bueno, pero parientes, pues. Pero le sabes Así al es. tema, por eso confiamos en consultarte, para que nos digas cómo has visto los principales aspectos de la miscelánea fiscal, que yo creo que parte de lo que más ha destacado, lo que más se ha comentado, es que será obligatorio el RFC al cumplir 18 años. ¿Qué nos comentas al respecto? ¿Cómo ves esta medida, Jesús? Sí, claro que sí, Soledad. Fíjate que es una medida que si bien obviamente ha sido recibida con críticas, sobre todo con algunos de los partidos, como el PRI, como el PAN, en general yo creo que el espíritu, sinceramente, de la propuesta, el de que sea básicamente una incorporación a partir de la mayoría de edad, que es cuando prácticamente empieza la posibilidad de tener una vía laboral a muchos de los jóvenes, yo no lo veo mal de entrada para tener un registro sobre obviamente, sobre ya toda la actividad económica que puedan llegar a tener. El tema es básicamente cuál va a ser el uso que se le va a dar a esta iniciativa, a esta propuesta. ¿Por qué? Porque obviamente la forma como lo abordó en este caso la iniciativa presidencial y en este caso también en la propia Comisión de Hacienda se abordó de que, bueno, que no tendría un carácter de terrorismo fiscal, de que no habría un tema obviamente de estar buscando básicamente ahí inconsistencias de manera permanente. Sin embargo, obviamente, pues persiste, obviamente, dado ejercicios anteriores, iniciativas anteriores, obviamente queda la duda sobre ese tipo de situaciones, pero de entrada sí es importante que haya un registro de todo lo que son prácticamente las personas que participan en las actividades económicas, porque eso es parte de lo que no existe en la actualidad y vemos cómo obviamente ese factor, entre muchos otros, que obviamente ya lo hemos comentado en algunos otros espacios, obviamente impactan en el tema de que no haya una recaudación mayor, de que la base gravable no sea mayor, la base de personas que pueden tributar y obviamente eso lleva obviamente a que el gobierno pues obviamente tenga deficiencias en el tema de recaudación. No es la solución, pero creo que es un paso importante, interesante, si se da bajo la premisa de que no sea obviamente para hacer un tema de terrorismo fiscal, yo creo que por ese lado no la vería de entrada mal, ¿no? Ahora, otro de los temas es el tope a las deducciones de los donativos. Este me llama la atención porque se ha convertido a lo largo del tiempo un incentivo para apoyar a instituciones. Y el hecho de que los donativos tengan un tope, pues probablemente limite la participación en ese sentido y en consecuencia las tareas de algunas instituciones pues también se vean reducidas. Jesús, ¿tú cómo lo analizas? Sí, por supuesto, sí, sí, obviamente sí puede de pronto representar pues una desventaja para la posibilidad de poder encauzar más a lo que son pues, causas sociales importantes que obviamente nuestro país requiere atender de manera importante. Sin embargo, sí existen los antecedentes, Soledad, en el sentido de que sí hubo empresas, sí hubo corporativos que abusaron de pronto de esta posibilidad de ese tipo de deducciones. Yo creo que de pronto por ahí pagan justos por pecadores en este tema. Sin embargo, lo que básicamente vemos, yo creo que el impacto que puede tener, yo no lo veo tan grande realmente en ese sector. ¿Por qué? Porque al de una u otra forma se podrán encontrar hay algunas fundaciones que tienen de una u otra forma fundaciones con las que trabajan de manera conjunta. Creo que de alguna u otra forma de otra se va a poder canalizar los apoyos de estas empresas que apoyan causas sociales legítimas y muy importantes, ¿no? El problema es de que yo no veo lo que sería esta miscelánea fiscal, y creo que es un tema del que no se está hablando, es el tema precisamente de algunos otros, vamos a llamarle nichos económicos, que siguen teniendo ventajas y que no se están atacando prácticamente. Algunas empresas, por ¿Cómo ejemplo, cuál? relacionadas con el tema, por ejemplo, en el tema refresquero, por ejemplo, que todavía algunas de ellas tienen algunas posibilidades de alimentos, que siguen teniendo todavía por ahí algunos resquicios por donde obviamente pueden ahí de pronto escaparse el tema, por ejemplo, organizado mucho, por ejemplo, de las farmacéuticas, el tema de medicamentos. Hay muchísimas empresas que están aprovechando eso en ese nicho y que prácticamente están teniendo un trato desigual a otras empresas de otros sectores económicos. Creo que el tema de cómo manejar, por ejemplo, el tema
de IVA o de algunos impuestos a las farmacéuticas, algunas empresas de alimento, siguen siendo pues prácticamente temas ahí que vetados, que no se están analizando, pero por ahí obviamente se están viendo beneficiadas las empresas que participan en el sector. Y como tú bien sabes, Soledad, todas las empresas relacionadas con, bueno, muchas empresas relacionadas con el sector de alimentos, farmacéuticas son empresas muy fuertes, muy poderosas, que en este momento se están aprovechando de esos resquicios legales por no entrarle ese tema, por una satanización previa de que era un tema que podía afectar finalmente al consumidor. Por supuesto que se podrían analizar cómo obviamente mitigar esos efectos en las personas con menores ingresos a nivel nacional, pero al final siguen ganando esas empresas de manera clara y no se le entra a temas importantes como esos, ¿no? Excelente. Jesús, muchísimas gracias como siempre. ¿Dónde te puede seguir el auditorio? ¿Cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, como siempre, sus órdenes en cortedecaja.com, ahí en los sitios de internet y en las redes sociales también en Twitter, Corte de Caja MX y también Corte de Caja en Facebook. Ahí estamos en Instagram, como siempre, comentando sobre estos temas que pueden ser de interés de tu auditorio y, pues, como siempre, un gusto, Soledad, acompañarte en tu gustado programa. Muchas gracias, Jesús. Buena tarde. Que estés muy bien. Igual. Excelente tarde. Gracias. Vamos a una pausa, es breve, volvemos.